Hola, muy buenas tardes, amigos y amigas. Es un gusto estar con ustedes. Pues aquí ya nos encontramos con nuestro invitado para nuestra primera transmisión de RPC. Para serles sincero, tengo como sentimientos encontrados porque alguna vez sobre la semana platicamos con alguien más y mencionábamos que esto de inaugurar un canal por primera vez era como cuando mi experiencia, cuando tuve por primera vez a mi primera hija. La verdad es que te sientes feliz, yo estaba feliz, pero pues igual y empiezan a suceder otras cosas en la mente, no estás preocupado porque las cosas salen muy bien, esperamos que sea así, le vamos a echar todas las ganas, entonces sean todos bienvenidos a esta transmisión, agradecemos a las personas que se están conectando, que se van a conectar, y pues igual un saludo para todos. Eh, Antes de empezar ya de lleno con la entrevista que tenemos, que ya está listo nuestro invitado, los vamos a dejar con una pequeña canción, pues eso es algo de lo que vamos a estar escuchando durante las transmisiones de RPS Studio, y así sirve que damos tiempecito para que se conecte alguien más. Entonces, los dejamos con una rolita y continuamos. El tiempo siempre corre, avanza y me pregunto si podremos recordar como las brasas cuando arden, añoraremos el recuerdo que se fue y no volvió. Oh, poco a poco todo se derrumbará y lo que yo quiero eres tú. Para mí no hay cielo que pueda alcanzar. Voy a brindar por ti, por todo lo que yo perdí. Oh, dime si está en ti. Oh, cada vez te alejas más. Oh, y yo terminé perdido en ti. Yo perdí en ti. Ahora está en ti. Baby, dime dónde está, si está en ti. Quiero preguntar si tú entiendes cómo puede ser causante de mi aflicción. Quiero que me abraces, no me odies. Quiero que me digas que tú nunca te irás de mi amor. Oh, poco a poco todo se derrumbará y lo que yo quiero eres tú. Busquemos un gran brindis para celebrar. Voy a brindar por ti, por todo lo que yo perdí. Oh, dime si está en ti. Oh, cada vez te alejas más. Oh, y yo terminé perdido en ti. Yo perdí en ti. Ahora está en ti. Baby, dime dónde está, si está en ti. Pues eso es
poco de lo que vamos a poder escuchar durante las transmisiones, obviamente, más las entrevistas. Entonces, es una probadita de la música. Ahora, el programa lo hemos dividido en dos secciones. Una donde vamos a presentar nuestro invitado y posteriormente nos vamos con el tema. Entonces, vámonos con la primera sección. La observamos y después platicamos. ¿Quién demonios es? Bien, ya quedó listo. Entonces, esta sección se denomina ¿Quién demonios es? ¿Por qué pusimos este título? Bueno, a pesar de que nuestro invitado en el medio es muy conocido, pues hay gente que aún no tiene no tenemos ese gusto conocerle. Entonces, ¿quién demonios es en este momento José Luis Martínez Vázquez? ¿Nos podría hacer el favor de decirnos a los demás quién es usted? Hola a todos, mi nombre es José Luis Martínez, soy técnico de urgencias médicas, soy bombero, soy rescatista y pues bueno, me dedico a esto de la protección civil formalmente desde 1997. Soy tercero acreditado en la Ciudad de México, soy consultor externo también en el Estado de México y en algunos otros estados de la República. Ese es básicamente lo que me he dedicado desde 1997. Eh, eh, ¿Cómo decirlo? De manera, con un documento que me avala como asesor externo en protección civil. Me dedico a este asunto de la protección civil desde hace ya una buena cantidad de años. Mi primer curso de primeros auxilios lo tomé en 1973. Mi primer servicio en ambulancias fue en 1976. Y pues bueno, desde entonces hasta esta fecha me dedico a este asunto de la protección, de las actividades de protección civil. Entonces, pues así muy sucintamente, muy reducido, eso es así como que mi currículum. A lo mejor un poquito más tarde tenemos oportunidad de mencionar algunos puntos interesantes. Muchas gracias. Excelente. José. Muchas gracias. Digo, perdón, omití ese pequeño, bueno, ese gran detalle que hoy no estamos transmitiendo desde RPS Studio, sino desde el domicilio que nos hizo favor de prestarnos, no solamente José Luis Martínez Vázquez, como decíamos, estas entrevistas son entre amigos. Él y yo llevamos una amistad desde hace ya algún tiempo, entonces, por eso también lo escogí como mi padrino. ¿Por qué? Porque me encanta platicar con él. Si algún día tienen la oportunidad de platicar, se la van a pasar súper bien con él. Entonces, muchas gracias por habernos permitido estar por acá. Bienvenido. Y nos platicó usted de la parte, vamos, laboral, de lo que ha hecho en protección civil. Nos encantaría saber también quién es José Luis Martínez Vázquez, no el rescatista, no el paramédico. José Luis Martínez Vázquez, el ser humano. Pues, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué puedo decir? Su niñez, de dónde vienen. Buen detalle. Ese es un buen detalle. Ayer, justamente por la noche, estaba viendo una película en la plataforma que está de moda y es interesante, era un capítulo porque se refería a, esta es una parte de la vida de una persona que tiene autismo. En la película se le conocía como síndrome de Asperger, pero era autista. Entonces, una de las características es que cada vez que alguien le preguntaba ¿cómo estás?, él siempre respondía que era una pregunta muy larga de contestar, pero podía decir que estaba bien. Pues mira, yo nací en la Ciudad de México, viví toda mi infancia en una colonia que posiblemente pocos conozcan, es la colonia América, ¿no? Y fue famosa durante los años 70 y 80 porque era una de las zonas, una parte en donde tenía su influencia los Panchitos. Oh, sí, la banda de los Panchitos. Exactamente, la banda de los Panchitos. Sí. Entonces tenía su influencia justamente, era una de las colonias donde tenía su influencia los Panchitos. A mí me tocó ver batallas campales en donde bajaban desde observatorio, más allá, y bajaban 200 o 300 personas sobre la calle y arrasaban con todo lo que encontraban, ¿no?
Viví mi infancia ahí hasta 1976. Fui a vivir a Ecatepec. Y una buena parte. Perdón, otro barrio pesado, ¿no? Exactamente. También, Sí, sí. no era tanto en ese tiempo. Ya. Se ha deteriorado mucho. Pero bueno, esa es otra cosa. Viví con mis abuelos casi todo el tiempo de mi primaria. Viví con mis abuelos en la colonia Condesa, en la calle Mazatlán, el número 32. Había una casa muy vieja que después la derrumbaron, la destituyeron para construir un edificio de departamentos. Okay. ¿No? Ahí viví toda mi infancia, insisto. Mi secundaria, la preparatoria, la primaria la cursé en una escuela semimilitarizada, Alberto Correa, que está en la colonia Roma, y luego la secundaria también en una secundaria semimilitarizada, las dos eran para hombres exclusivamente. Sí. Secundaria número 3, y Héroes de Chapultepec. En esa secundaria había cuando yo era pequeño, yo quería ser médico. Entonces, cuando entré a la secundaria, ahí había una especie de delegación de la Cruz Roja de la Juventud. Entonces ahí fue donde yo encontré, ahora sí que todo el camino para llegar a donde estamos ahora. Empezó, valga el término, bueno, a los pequeños, por ellos que no lo saben, que entran por primera vez, de pequeños a Cruz Roja les llaman juventinos. Ajá. Entonces usted fue un juventino, empezó por esa parte. Sí. Ah, excelente. Sí. De hecho, así se llama Cruz Roja Mexicana de la Juventud. Ya. Yo tenía 12 años, estaba ingresando a la secundaria, y pues bueno, ya a partir de ahí ingresé a Cruz Roja de la escuela, de la secundaria 3, y luego como extensión empecé a ir a Cruz Roja Polanco, a la Cruz Roja de la Juventud, y entonces pues ahí fue donde empecé a hacer todo esto, ¿no? Ahora entiendo. Es que siempre que vamos a trabajar, la verdad es que llevamos una disciplina. Todos aquellos que hemos estado en esto, Cruz Roja, bomberos, grupos de rescate, llevamos una disciplina muy especial, sí, muy diferente a lo que hace la gente allá afuera. Entonces ahora entiendo mucho porque pues, nos platica que estuvo en escuelas semimilitares, paramilitares, ¿no? Sí. Ahora, ¿alguna vez usted, o espero no estar cometiendo una indiscreción, alguna vez usted me platicó que su papá se dedicaba a algo en especial? ¿Podríamos platicar? Claro que sí. Por aquello de la disciplina que usted claro. Mi papá fue durante muchos años, de hecho, yo creo que fue 42 años, fue policía de la Ciudad de México. Bien. Y se jubiló, me acuerdo, debe tener más de 12, 13, 14 años, una cosa así. Pero sí, de hecho, obviamente yo creo que una buena parte, él entró a la policía en 1967. Entonces, yo tenía 6 años cuando él entró a la policía, entonces sí hubo una disciplina importante, sí. Pero yo creo que lo que en realidad formó mi propia disciplina, mi propia forma de ser, hay mucha gente que dice que soy estricto, que soy muy duro, y pues bueno, esa es la percepción de la gente. Se formó no tanto por mi padre, sino más bien justamente por las escuelas en donde yo pasé, ¿no? Precisamente por eso quería tocar ese punto, porque digo, mucha gente que nos ve trabajando cuando hemos podido compartir el trabajo, lo ven como una persona muy rígida, disciplinada, duro. Precisamente el programa y los que vienen es que quisiéramos conocer no al bombero, no al paramédico, no al capacitador, sino a la persona. O sea, don José Luis, la verdad es que yo le llamo así, y lo voy a seguir llamando así, porque aunque es mi amigo, yo le tengo mucho respeto. Entonces, el día que lo llegas a conocer realmente bien, es otro mundo. La verdad es que es otro mundo, nos abren las puertas de sus casas. Igual me voy a permitir, ojalá no sea una indiscreción, pero hace algunos días recibí una llamada con José Luis y me dice, ¿puedes venir? Yo me pregunté cómo, ¿para qué? Me hizo un regalo, me regaló él sabe que también me encanta, igual que a él nos encanta el café, me regaló una cafeterita, es prensa francesa. Prensa francesa y café de Coatepec, Veracruz, no, una delicia. La verdad es que yo en 2, 3 días me lo termino rápido. Entonces, a eso es a lo que me refiero, o sea,
yo quisiera que conocieran a la gente, a los seres humanos, porque cuando estamos trabajando allá afuera no hay manera de entender quién es esa persona. Así somos bomberos, paramédicos, rescatistas, seguimos siendo un ser humano y ese ser humano tiene sentimientos, tiene una familia, tiene amigos. Entonces, yo espero que esto pues, nos lleve a pensar que somos seres humanos y Sí, que fuera del trabajo somos otro mundo. sí, hay cosas que a mí, por ejemplo, de repente no me gustan sobre nuestro trabajo, ¿no? Yeah. En las páginas de Facebook puedes encontrar por ahí bomberos, somos héroes sin capa, Yeah. ¿no? Y los paramédicos somos ángeles sin alas. Y la verdad es que no, o sea, no somos héroes sin capa, simple y sencillamente es nuestro trabajo y lo hacemos por puede sonar un poco medio extraño, pero lo hacemos por placer. Sí. No por el placer de lo que le está sucediendo a la otra persona, sino el trabajo lo hacemos porque nos gusta, porque nos encanta y porque no es un trabajo, es una pasión. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Que sufrimos, alguna vez alguien me dijo que cómo le hacíamos para, para atender a una persona en la ambulancia y luego atender a la gente y luego a la siguiente, y que si no nos era difícil. Sí, definitivamente es difícil, tienes que aprender no es que no tengas sentimientos, sino tienes que aprender a hacerlos a un lado mientras dura la atención. Y ya terminada la atención, entonces sí, tenemos que volver al papel de ser humano y sufrir, porque la verdad es que sí sufres cuando atiendes a una persona en la atención. Eso es definitivo. Sufres por empatía y sufres porque si no sufres con la víctima, con el paciente, entonces serías algo así como un psicópata, que no eres capaz de sentir empatía, lo que siente exactamente, de sentir lo que siente la persona, ¿no? Entonces, no es que no tengas sentimientos, sino que tienes que aprender a hacerlos a un lado, a guardarlos, y ya que termina la atención, entonces sí tienes que sufrirlos, no hay de otra manera, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí eso de que me digan que porque eres bombero eres un héroe sin capa, pues no, ese es el trabajo. Claro. Y lo haces porque te gusta. Exactamente. ¿No? Yo he dicho que hay dos tipos de bomberos, los agarramangueras y los bomberos. Exacto. ¿Cuáles son los agarramangueras? Los que tienen la obligación de ser bomberos. Decía un comandante mío, Marco Antonio Pacheco, yo creo que lo está viendo. Decía, aquí en la estación de bomberos trabajan bomberos y hay bomberos. El que trabaja es el que tiene la obligación de estar ahí, el que es bombero es el que está porque le gusta, porque le apasiona. Entonces, creo que a eso se refiere a mi comandante. Sí, así es. Sí, el que tiene la obligación de ser bombero porque a lo mejor fue al colegio de policía o a la academia de policía y en algunos lugares el cuerpo de bomberos depende de la policía. Entonces van al colegio de policía con el objetivo de ser policías, pero solo hay plaza de bomberos. Entonces, pues, no fuiste policía, te vas a los bomberos y como quieres, necesitas trabajar, pues se convierte en eso, en un trabajo. Y entonces, por eso es a lo que yo me refiero a la agarramangueras, ¿no? Sí, porque tienes que decirle, a ver, agarra esa manguera y córrele para allá y agárrala ahí. O ahora recoge la manguera y tráetela para acá. Esas son agarramangueras. Claro. Y el bombero, el que tiene la pasión de ser bombero, de apagar el fuego, es el que busca la manera de capacitarse, de entrenarse, el que no se pasa el día acostado en la estación viendo la televisión, sino busca con el hambre de ser bombero, ¿no? Entonces, no somos héroes sin capa, tampoco somos ángeles sin alas, porque sí nos duele lo que le pasa al paciente y tienes que aprender pues a vivir con todo eso. Alguna vez le dije a mi hijo, tú conoces a Isaac, él es voluntario en un cuerpo de rescate y cuando tuvo su primer muerto, llegó a la casa llorando, ¿no? Entonces tuve que decirle algo de lo que se aprende en este asunto. Tienes que aprender a vivir eso y luego soltarlo. Claro. Yo le dije, si yo trajera cargando
a todas las personas que he visto morir a lo largo de estos más de 40 años, ya me hubiera suicidado un montón de veces. Sí. ¿Por qué? Porque sí soy un ser humano, no soy un héroe, no sé, no soy héroe y tampoco soy un ángel sin nada, ¿no? Solo soy un ser humano al que le encanta Pero, el trabajo. exacto. A mí me recordó algo que nos pasó hace muchos años en el Cuerpo de Bomberos Tultitlán. Yo recuerdo, digo, esa entrevista para usted, pero también me apasiono y voy sobre, ¿no? Con esto. Hace años hubo un choque vehicular sobre la vía López Portillo, donde estaba casi frente a la empresa Tornel. Ahí hubo un choque vehicular. Ese día iba dos adultos, un hombre, una mujer y dos niños pequeños. Entonces, se da la situación, llegamos a trabajar y bien recuerdo que entre las personas que estaban ahí dentro del carro, repito, eran dos adultos, hombre, mujer y dos niños. Me tocó sacar a la pequeñita, a la niña. Entonces, cuando la iba llevando a la ambulancia, lo que me dijo la niña, la verdad es que sí parte el corazón. En ese momento tienes que hacer de tripas corazón, dicen, ¿no? Pero me dijo, justamente cuando le iba a subir a la ambulancia, me dijo, oiga, ¿y a qué hora sube a mi mamá? Es el momento en el que dices, ¿cómo le explicas a una niña, tenía como 5 años, cómo le explicas a una niña de 5 años que su mamá acaba de fallecer en un accidente vehicular porque papá iba tomando alcohol? Así es. ¿Cómo le explicas? Entonces, tuvimos que hacer de tripas corazón, llegamos a la estación, recuerdo, y pues es llegar a quedarte en silencio, a intentar dormir, porque la verdad es que no se puede, porque estás cargando eso. Es difícil dejar de cargar, pero tenemos que hacerlo o no podemos, definitivamente. Así funcionamos, creo que los servicios. Sí, esa es la razón por la que últimamente, de algunos años para acá, han aparecido y han crecido los grupos de apoyo psicológico para el personal de emergencia, ¿no? Son excelentes grupos y pues bueno, eso no lo teníamos hace 30 o 40 años de la forma en la que estamos hoy, ¿no? Pero yo insisto con esto, creo que esto es algo que debe de quedar muy claro para todos los que nos están escuchando. A pesar de lo que digan, por lo menos para mí personalmente, no somos héroes sin capa. A mí no me gusta que me digan héroes sin capa. Y tampoco soy un ángel sin alas, ¿no? Simple y sencillamente hago mi trabajo y el trabajo que me encanta hacer, porque lo he hecho desde que tenía 12 años, ¿no? De 12 años para acá, son 40 y tantos años, eso es lo que siempre he hecho. Entonces, pues no, por lo menos yo no soy un héroe. Exacto. ¿No? Y es como un viejo vicio que tenemos todos, ¿no? Decía también hace 2, 3 días, conozco a una persona con la que también, aparte de trabajar juntos, somos amigos, la licenciada Raquel. La licenciada Raquel dice que a veces los bomberos o los paramédicos se hacen los sufridos. Estamos ahí porque queremos, la verdad es que estamos ahí porque nos apasiona, ¿no? Entonces, es nuestra obligación, es nuestro gusto hacer lo que estamos haciendo. Entonces, no había por qué quejarse y si nos quedamos, pues, no se vayan a vender cosas, ¿no? A otro lado. Entonces, cero héroes sin capa, no somos ángeles, somos seres humanos que pensamos, que sentimos igual que tú. Así es. ¿Vale? Fíjate que hace un par de semanas, hace 2 semanas, justamente, fuimos a hacer una certificación de estándar de conocimiento de atención hospitalaria. Y tú conoces al grupo, estaba Marcos, Lupe, sí. Francisco, todo el grupo. Y Sergio Trejo, también lo conoces, en el curso nos dijo, mira, esta es ambulancia, la estamos arreglando, es la más viejita, pero es la mejor. Yeah. Y me dijo, en cuanto esté lista, ahí están las llaves, ¿no? para que te vayas a cubrir. Entonces yo le dije, bueno, pues entonces vamos a hacer una cosa, vamos a formar un grupo voluntario, pero no como los grupos voluntarios, que desgraciadamente hay muchos en la República Mexicana, ¿no? No sé si en otros países haya, pero en la República Mexicana sí hay muchos que viven y lucran del servicio de urgencia, ¿no? Viven porque se paran en una esquina y agarran sus cascos y se ponen a pedir dinero. Sí. Esa es su vida, de eso viven y de eso comen. Y lucran porque cuando tienen, entre comillas, necesidad de atender
una emergencia, al paciente y a los familiares del paciente le venden todo lo que necesita el paciente, ¿no? Entonces, la sugerencia que yo les hice a todo el grupo es: vamos a formar un grupo voluntario, pero la única condición, o la condición principal, es que aquí no queremos gente que no trabaje. Ya, exacto. ¿No? O sea, aquí quiere ser voluntario y lo estamos es decir, que se gane su vida allá afuera y que acá solamente pues, apoye, ¿no? A todo aquel que lo necesite sin tener la necesidad de lucrar. ¿Por qué? Porque ya se gana su dinerito afuera. Así, ¿no? Así definido. Yo he sido voluntario casi toda mi vida, excepto por ahí algunos años que fui servidor público, y en el servicio de urgencias, no de otro tipo de servidores públicos. Sí. Y digo, es una característica, ¿no? La gente se queja, es que en la institución no me dan botiquín y no me dan nada, ¿no? Y pues yo trabajaba toda la semana, y los sábados que tenía yo el servicio en la institución, compraba yo todo mi equipo, mi material, para poder ir a atender. Claro. El sábado. Entonces, estamos sondeando eso y posiblemente hagamos algo con nuestro grupo voluntario, pero la condición es esa. O sea, aquí no vas a venir ni a pedirle 5 pesos al paciente para una gasa, y tampoco vas a aceptar el que llegando al hospital el paciente te quiera dar 10 pesos para la gasolina, ¿no? O sea, la condición es que todo lo que, como va a funcionar, si lo hacemos, es decir, como va a funcionar, es así. O sea, va a funcionar por nosotros, por el grupo, y nada de que le vamos a cobrar nada a ningún paciente, de ningún estrato social. No, excelente idea. Pues a ver si cuando esto inicie, también nos permiten ir a hacer por ahí como un reportajito, una entrevista para que la gente nos conozca, ¿no? No, te vamos a invitar para que pues ya está, igual, con mi camarita. Sí, con mi camarita, pues apoyando a lo que se pueda, ¿no? Excelente, excelente. Pues ahí estaremos pendientes de todo, ¿no? Entonces, como pueden ver, pues no solamente es José Luis Martínez Vázquez, aquel que se dedica a la capacitación, es paramédico, rescatista, sino también tenemos pues, un buen ser humano, ¿no? Pues tratamos todos de ser buenos seres humanos, ¿no? Y yo lo conozco a usted, conozco a su familia, que me ha brindado la oportunidad de conocerles un poquito. La verdad es que no puedo decir lo contrario. La verdad es que se ve que son grandes seres humanos y eso es de respetarse. Mucho. Simple y sencillamente es lo que nos ha dado la vida. Sí, claro. ¿No? Exactamente. No podemos fallarle a las personas ni fallarle a la vida. Esperamos seguir siempre adelante y seguir siendo siempre buenos y útiles para toda esta gente. Por supuesto que sí, para todas las personas. Pues mire, la verdad es que podríamos pasarnos horas y horas y horas y horas platicando todo esto, pero ¿le parece si pasamos a la otra parte de la entrevista? ¿Sí? Para que la gente conozca. Recordemos que el tema que vamos a tratar es la protección civil en México y en el mundo. Nuestro amigo ya tiene por aquí algún tiempo trabajando en esto y vamos a empezar con las preguntas, pero presento la sección. La sección es la siguiente. Pues bien, hoy hablaremos de la protección civil en México y en el mundo. Entonces, una de las primeras preguntas que surge es, ¿qué es la protección civil? ¿Qué es? ¿Cómo para qué es? ¿Qué es esto? Bueno, mira, ahí podríamos entrar en las definiciones, las definiciones que están en varias literatura, ¿no? Sí. Hay una ley general de protección civil que obviamente es de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional, y
además hay 32 leyes. Bueno, es la ley general con su reglamento, y hay otras 32 leyes con sus reglamentos, cada una de las entidades federativas de la República Mexicana. Y además hay en el país hay alrededor de casi 2.500 municipios. Son 2.400 y algo, 2.457, una cosa. Municipios. Municipios, ajá. Entonces, ¿cuál es el problema? Que la ley general tiene una definición, y luego las leyes estatales tienen una definición diferente, pero la misma, y en algunos municipios tienen sus propios reglamentos o sus propios bandos municipales, ¿no? Porque eso sería, que debería de ser así. Sin embargo, hay algunos que emiten reglamento, y el asunto es que obviamente es siguiendo el orden de las leyes. Para que haya un reglamento tiene que haber una ley. Pero bueno, son complicaciones, ¿no? En concreto, la protección civil es un esfuerzo que implica la participación, no quiero meter en la definición escrita, en un esfuerzo con la participación de los 3 niveles de gobierno, el federal, estatal y municipal, y de los 3 sectores de la sociedad, el sector social, el público y el privado, para conseguir un objetivo que es la salvaguarda de la vida, de los bienes y el entorno de los ciudadanos, ¿no? Así definiríamos básicamente lo que es la protección civil. Yo recuerdo hace muchos años existía un eslogan que precisamente se refería a esto, que decía que la protección civil hacíamos todos. Así es, somos todos. Alguna vez también platicando con un compañero, que hoy de veras le mando un enorme saludo y está enfermito, ojalá y se recupere muy pronto. Él decía que la protección civil hacíamos todos, que el primer brigadista, el primer paramédico, el primer bombero de la casa era el adulto que vivía ahí, el papá, la mamá. Entonces, sí, definitivamente con esto que usted nos menciona, pues creo que sí, somos responsables todos de que se cumpla todo esto, la protección civil. Sí, claro. Y es que en algún momento tú no puedes estar fuera de ninguno de los 3 sectores de la sociedad, ¿no? El sector público, el sector privado y el sector social. Si trabajas en una empresa, trabajas para el sector privado. Bien. Si no trabajas en una empresa, pero eres empleado federal, estatal, municipal, de servicio público, trabajas para el sector público, ¿no? Pero si no trabajas ni en el sector público ni en el sector privado, casi eres un mini, haces ni estudios ni trabajas, perteneces al sector social. Sí. O sea, en ningún momento puedes estar fuera de estos 3 sectores. O trabajas para el gobierno, o trabajas para una empresa. Si no trabajas, pero estudias, o si no estudias ni trabajas, pero recibes aporte del gobierno, perteneces al sector social. Claro. Entonces, esto es lo que te hace justamente ser partícipe de la protección civil. Claro. La población, la protección civil está justamente para eso, para la población civil. Entonces, esa es la característica importante de la protección civil. Perfecto. Y continuando con este tema, ¿cuál es el real objetivo? Le pregunto porque desafortunadamente allá afuera, y esto lo hemos visto todos o casi todos los que alguna vez hemos hecho un trámite, y no es cuestión de echarle bronca a los gobiernos, nada, pero la verdad es que allá afuera la protección civil está como viciada, sería correcto el término, viciada. Hay viejos vicios que se han ido a través del tiempo, pero entiendo que la protección civil, el objetivo era padre, no era cuidar, salvaguardar vidas, bienes. Hoy desafortunadamente no lo veo de esa manera. Entonces, ¿cuál es el real objetivo de esta protección civil? Fíjate que, o sea, su objetivo expresamente, de acuerdo a todos los antecedentes de la protección civil, su objetivo es ese que decíamos hace rato, es preservar la vida, los bienes y el entorno de los seres humanos de la sociedad, ¿no? Hace un par de semanas estuve en una conferencia justamente sobre la protección civil con un buen amigo, Jorge Ortiz, que es
y si no podía mencionar su nombre, sí, es una parte muy importante del área jurídica de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, ¿no? Él es muy importante en el área jurídica. Y yo lo conozco desde el 98 más o menos, que fue cuando tomé un primer diplomado de protección civil, ¿no? Era un curso de homologación de criterios para elaborar programas de protección civil. Sí, sí. Entonces, en esta entrevista que le hicieron a Jorge Ortiz en esta clase, tuvo mención algo bien importante. Dice, mira, ni en los convenios de Ginebra, ni en los protocolos de los convenios de Ginebra, se habla en ningún lado de programas internos de protección civil. El problema con la protección civil, por lo menos en México, en la República Mexicana, se ha institucionalizado. Y me refiero a institucionalizado porque se ha convertido en eso, en una institución. Desgraciadamente, se ha convertido en una institución con fines recaudatorios. ¿Sí me explicó? Sí, me hizo recordar otra vez, es que hemos pasado tantas cosas. Hace años, estando trabajando en el cuerpo de bomberos, pero yo ya en la parte de la capacitación, llegó alguien, no, la verdad es que ni recuerdo su nombre, pero era alguien que de alguna manera nos dirigía a nosotros, y exactamente dijo eso, así lo dijo, la protección, así lo dijo, textual, la protección civil es un órgano recaudador, así dijo, y cuando dijo así me quedé como, o sea, ya le veniste a partir todo el queso a la protección civil porque me estás diciendo que solamente vienes a sacar dinero. Así es. Y desafortunadamente ese es uno de los viejos vicios. Entonces, por eso a mucha gente de los que nos ven y nos escuchan, pues no les queda claro qué es la protección civil. Así es. Hace muchos años, no voy a mencionar ni el nombre de la persona, ni el lugar para no entrar en conflictos, pero cuando yo fui servidor público, digamos que había dos áreas en este organismo. Ya. Igual no voy a, para no meternos en... Sí, en este organismo había dos áreas, el área operativa y el área preventiva. Había otras áreas por ahí, ¿no? Pero no pintaban. Entonces, en el área operativa estaba la parte de ambulancia, rescate, toda esa situación de protección civil. Sí. Y en el área preventiva estaban los verificadores. En ese tiempo se llamaban preventivos. Eran los verificadores que su trabajo era justamente eso, verificar que una empresa cubriera con su programa de protección civil y que cumpliera con las normas para poder obtener un visto bueno de protección civil. Y era un grupo como de 30 verificadores, 30 preventivos, que se llamaba en ese tiempo, y el director tenía una regla, y el director les dijo, ustedes pueden hacer lo que quieran durante toda la semana, pero aquí estamos hablando de hace una buena cantidad de años, igual para que no haya referencia del año, para no meternos. Y no ligar, ¿no? Así es. Y les decía, ustedes pueden hacer lo que quieran durante la semana, pero aquí tienen que entrarle con 1,000 pesos cada uno de ustedes. Lo que hagan aparte, o sea, si ustedes hacen y se llevan 5,000 pesos de aquí, tienen que entrarle con 1,000 pesos por semana cada uno. Sí. Entonces, ese es el serio problema que tenemos con la protección civil. Se ha institucionalizado, pero se ha convertido en un órgano de recaudación, ¿no? En una parte de la institución del gobierno. No puedo hablar de otros estados, pero por lo menos en Ciudad de México y en Estado de México, en los municipios que yo conozco, es un órgano recaudador. Sí, desafortunadamente. Y a veces este órgano recaudador no es una recaudación formal, que tú vayas a la dirección de finanzas o a la tesorería y hagas un pago por, por un servicio. En el Estado de México, a nivel del gobierno del Estado de México, para poder obtener el registro para dar servicios de protección civil, hay que hacer un trámite. Y tienes que pagar porque la Dirección de Protección, la Coordinación de Protección Civil, evalúe tu capacidad técnica para dar este servicio.
Yo creo que hasta cierto punto eso es como, lo veo como correcto, ustedes desmiéntame porque digo, también afuera hay gente que la verdad es que hoy se quedó sin chamba y busca la manera y se van y sacan un registro y como que no, que es gente que no está como con todas las capacidades, ¿no? Para hacerlo. Claro. Entonces, me parece que sería como un filtro o hay alguna... No, no, no. O sea, eso es justamente lo que crees. Haces un trámite y la coordinación de protección civil, por lo menos a nivel estatal, Ya. en el Estado de México, evalúa la capacidad técnica. Obviamente y es correcto y es justo que tú tienes que pagar ese servicio, Claro. ¿no? Y entonces, pero ese servicio no se lo pagas a la persona que te evalúa, lo pagas a la tesorería del gobierno, Claro. y entonces estás pagando impuestos, es un impuesto, Sí, sí. pero es un impuesto y estás pagando un servicio, el servicio para que la coordinación evalúe si tengo o no tengo la capacidad técnica para hacer este trabajo, ¿no? No es lo mismo que sucede en algunos municipios en general, en que tienes un registro estatal del Estado, no vamos a hablar igual de Estado, tienes un registro del gobierno del Estado, y cuando llegas a hacer un trámite de algo en el municipio te dice, bueno, pues sí, tienes tu registro en el Estado, pero aparte tienes que tener un registro aquí en el municipio. No, sí. Ya me acordé de otro municipio. Sí, y entonces, y el problema es que te dicen, bueno, está bien si quieres como en un municipio en donde está un campo de prácticas. Exactamente, sí, ¿no? ya. Y sí, para que puedas trabajar aquí, pues tienes que tener sí, como el registro sí. del municipio, y el registro te va a costar 1,000 pesos, ¿no? Bueno, entonces, a ver, dime dónde lleno mi boleta para ir a la tesorería. No tienes que ir a la tesorería. Aquí, tú me das aquí y yo me encargo de que todo, ya cuando se junte todo, lo llevamos a la tesorería. Entonces, en cuanto me pagues, te doy tu registro para que puedas pagar. Entonces, esta recaudación no siempre es formal, y ese es el problema que tenemos, ¿no? Yo creo que por lo menos una buena cantidad de personas que nos dedicamos a esto, no tendríamos problema si esta recaudación fuera formal, como insisto con lo del Estado. Sí. ¿No? Tengo que pagar un impuesto y lo voy a pagar en la tesorería. No se lo voy a pagar ni a la dirección ni al elevador, lo voy a pagar en la tesorería. ¿Y qué hago con esos recursos? Pues ya se supone que nuestros impuestos llevan a obras y cosas ahí, pero pues, bueno, esa ya pues saldría de nuestras manos. Uno cumple con lo que es lo correcto, ¿no? O sea, pues sí, esos son como los viejos, desafortunadamente viejos vicios que está sucediendo en la protección civil, y esto nos lleva a que se desvirtúe de alguna manera este enorme movimiento que empezó hace algún tiempo, ¿no? Pues desafortunadamente está ocurriendo así. Ahora, ¿cuáles son los orígenes de la protección civil en México y en el mundo? ¿Cómo surge? ¿Por qué ocurre? Buena pregunta, es que me metes en Nada que no pueda responder usted. No, es que, mira, lo que suele suceder a veces es que cuando contestas estas preguntas, entras, yo espero que no, digo, y a final de cuentas es una de las 30,000 cosas que Sí. no me importan. Entras en conflicto a lo mejor con otras personas, Sí. ¿no? Que tienen otros datos, Sí. tienen otra información, pero bueno, estrictamente hablando, la protección civil, vamos a empezar con México, estrictamente hablando, la protección civil formal empezó en 1986, ¿no? Pero informalmente ya existían otras formas de protección civil. Durante la época de la Revolución, que de hecho es una de las razones por las que nace la Sociedad Mexicana de la Cruz Roja. ¿De la Revolución en México? Sí, la Revolución en México. Vamos a hablar primero en México. ¿Cómo nace México? Estrictamente, insisto, en la época de la Revolución, o sea, no estrictamente durante la Revolución, sino en ese periodo histórico, de 1900 a 1900, un poquito antes tal vez,
que de hecho fue durante antes, ¿no? Incluso durante la colonia, había esfuerzos, insisto, no estrictamente como Como civil, protección civil, pero ya, pero, ya pintaba algo más o ajá, menos. sin embargo, no era justamente protección de las personas, sino era la respuesta de cuando ocurría un desastre. Ya. Cuando había algún desastre, se juntaban los ricos a hacer caridad, se juntaban para la redundancia, las juntas, y entonces se reunían y decidían juntar la ropa que ya no te sirve, los zapatos que ya no te sirven, y entonces todo eso lo organizaban, lo ponían y lo mandaban al lugar donde se había presentado el desastre. Una ayuda humanitaria, lo que conocemos. Bueno, ya más tarde podemos ver lo del movimiento de la Internacional de la Cruz Roja, que es su ayuda humanitaria, ¿no? Sí. Pero vamos, con más o menos eso es lo que pintaba en ese entonces. Así es. Ayuda humanitaria. O sea, ese era, entre comillas, lo que después se convirtió en la protección civil. Ya. ¿No? Era responder cuando se presentara un desastre o una emergencia. Y después ya al transcurso de los años, en 1910 o 11, no traigo la fecha muy concreta en la cabeza, pero llegó a México la Sociedad de la Cruz Roja, la Sociedad Mexicana de la Cruz Roja, y su primer servicio fue en una inundación en Monterrey. Juntaron juntaron mucho material y lo llevaron a una inundación en Monterrey, en 1911. No tengo la fecha clara. Y estrictamente hablando, y obviamente durante de ahí todo lo que fue 1900 hasta 1986, estrictamente hablando, pues hacían ese tipo de esfuerzos. Sin embargo, no era nada formal. En México nació la protección civil a consecuencia de dos desastres muy importantes. El de los incendios en San Juanico, en San Juan de Guatepec, el 19 de noviembre del 84. Y los dos sismos de la Ciudad de México en 1985. Que sin embargo... Un día uno y el 19 y el 20, ¿no? El 19 y el 20. El 19 en la mañana sí, y el otro más o menos como a las 7 y algo de la tarde-noche. Aproximadamente a las 7:19 de la noche. Exacto. Esos fueron los dos eventos que de alguna manera originaron el nacimiento de la protección civil en Ciudad de México. ¿Qué fue lo que sucedió? Sobre todo en los sismos del 85, aunque desde el 84 ya se había presentado. En el 84, el 19 de noviembre, San Juanico obviamente llegó el ejército después de un tiempecito y había mucha ayuda, pero obviamente la ayuda no podía entrar a la zona de impacto. Entonces la ayuda se quedó afuera. San Juanico estuvo resguardado, no sitiado, resguardado por el ejército. Ajá, y entonces obviamente pues la ayuda no podía llegar. Y además era ayuda que ya no era necesaria en el lugar del impacto, ¿no? Ya todas las personas lesionadas, todos los pacientes ya habían sido retirados y ya incluso los cadáveres ya estaban en proceso de ser extraídos también. Entonces ya era ayuda que no se necesitaba. No se necesitaba. Así es. Y esa es una de las cosas curiosas, ¿no? Haciendo un paréntesis. Hay momentos durante un desastre en donde requieres ayuda para atender a lesionados. Y hay momentos en el desastre en que esa ayuda ya no es necesaria. Un buen ejemplo, si me lo permite, recuerdo de cuando ocurrió una situación, me parece que fue una situación nuclear en Japón, una situación nuclear, el frío extremo que estaba haciendo y se juntó con algo más. Entonces, cuando Japón solicita la ayuda, pues, todo el mundo quería ir y dijo, a ver, espérenme, solo necesito esto y esto. Eso evitó que en ese lugar se hiciera un verdadero desastre. ¿Sí? Es lo que países como Japón, pues, creo que nos hemos aprendido, ¿no? De hecho, Japón, hoy recuerdo que Japón, junto con la Universidad Nacional Autónoma de México, empezaron con esto, ¿no? También con la Protección Civil de México, ayuda con asesoramientos, terrenos y cosas así. Sí, eso fue después de los sismos de 1985. ¿Qué fue lo que sucedió en el 84? Pues ya era una ayuda de la población civil, que ya no era necesaria, ¿no? Sí. ¿Qué sucedió en 1985? Igual,
cualquier emergencia, la gente dice, esto es aquí es donde vienen estas discrepancias Sí. de las que hablamos, dice que el presidente en 1985 era Miguel de la Madrid. ¿no? Entonces, hay muchas historias que dicen que Miguel de la Madrid, que se salió de control de emergencia, porque Miguel de la Madrid se encerró en Los Pinos, que no quería eh, hablar con los medios y ninguna otra cosa, ¿no? De hecho, el día de la inauguración del Mundial del 86 hubo una rechifla para él, precisamente por esto que la gente decía, ¿no? Digo, sin querer ayudar a nadie, claro, no, hubo algo así. Sin embargo, ¿qué es lo importante y lo curioso de esto? No puedo decir si Miguel de la Madrid se guardó o no, Sí, claro. porque obviamente no estuve ahí. Pero ¿qué fue lo que sí sucedió en realidad? Quien empezó, en cualquier emergencia, y lo vimos en el sismo del 2017, José, cualquier emergencia de ese tamaño no hay forma de controlarla. Sí, ¿no? Y No no hay estábamos manera. ni preparados para tal cosa. No hay manera de controlar a las personas. Sí. Y más tarde hablamos sobre el sismo del 2017. Pero en 1985, igual todo se salió de control. Había mucha ayuda en la calle y en los sitios de impacto. Tuvimos alrededor de 400 colapsos, ¿no? Más o menos, Sí. números en general. Alrededor de 400 colapsos y en todos los colapsos había ayuda extra, había demasiada ayuda. Se salió de control porque esta ayuda empezó a convertirse en rapiña. Ya. ¿Sí? Obviamente no esperábamos que sucediera, no estábamos preparados para que sucediera y la autoridad tampoco estaba preparada para responder, ¿no? Igual que en el 2017. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que sucedió? Esto empezó a convertirse incluso en rapiña. Yo lo vi personalmente, a mí igual nadie me puede platicar este asunto de la rapiña. Sí, sí. Hay varias historias por ahí que tienen que ver con esto. Y esa fue la causa de que naciera básicamente la protección civil, ¿no? Esas dos razones, la presencia del sismo y el exceso de ayuda, Sí. no bien canalizada. Exacto. Creo que fue en mayo del 1986 se publicó lo que se llamó en ese tiempo el Programa Nacional de Reconstrucción, que sienta las bases del Sistema Nacional de Protección Civil. Así es como formalmente nace la protección civil en nuestro país, ¿no? Además de toda la historia que ya traíamos. Exactamente. Entonces, debido a estos dos eventos es cuando vino la protección civil y todo el entorno, ¿no? Que sucedió en ese momento, por lo que la gente decía, por la, no sé si ponerlo así, por la falta o tardía respuesta del gobierno que teníamos en ese entonces, pero pues igual Sí. no estábamos nadie preparado, ni ellos, ni nosotros, ni nadie. Yo insisto, no es igual con el afán de defender a nadie ni de proteger a nadie para que no haya situaciones de este tipo. No, ya estamos en época de elección, entonces mejor nos callamos. Pero yo insisto, sabemos, y no es algo que estemos inventando, que estamos esperando que suceda un sismo muy importante. Sabemos que nos estamos preparando para ello. Y aunque lo sabemos de hace muchos años, las personas adultas todavía se niegan a aceptarlo, ¿no? Sabemos, y otra vez esto vale mucho la pena, sabemos que cuando se presente no habrá otra vez una autoridad suficiente para controlar esta emergencia. O sea, cuando se presenta, y no solo a nivel nacional, no solo en México, en cualquier país, tú puedes ver los reportajes de los sismos en Japón, hace poquito fue en Turquía, hace no mucho tiempo otro importante también, pero cuando se presentan estas emergencias, no hay autoridad que pueda responder. Claro. No hay forma porque somos seres humanos y los seres humanos sienten miedo, sienten angustia y reaccionan de manera muy... Y que es un ser humano ante la naturaleza, ¿no? La verdad es que ese es nuestro lugar, somos así de pequeñitos ante ella. Entonces, pues nos preparamos con lo que tenemos, esperando que, pues mínimo, podamos pues, rescatar lo que se pueda, pero definitivamente la naturaleza es
enorme, es imponente y contra ella no se puede con mucho. Sin embargo, se dice, una de las nuevas, o de lo más reciente sobre los desastres, es que dice que los desastres no son cuestión de la naturaleza, Sí, sino son una situación social. sociales. O sea, no hay forma de que un desastre sea natural. Un desastre natural no existe. Eso lo creamos, ¿no? Así es. Por asentarnos en lugares que no son debidos, que es por donde pasan ríos, por donde pasan, no sé. ¿Y por qué no gestionamos el riesgo? Sí, Hay una de las cosas interesantes es que la protección civil en poco tiempo ya no se llamará protección civil, ¿no? Esto aunque no suele, por ahí por el 2016, más o menos, lo practicaba yo con un buen amigo mutuo, con Roberto Romero. ¿ya? Ajá, Robert. Don Robert. Ajá, y le decía yo, es que lo que ahora llamamos protección civil, dentro de algunos años no será protección civil, sino debería de llamarse o se va a llamar gestión integral del riesgo. ¿Qué es lo que ahora está, no? De alguna manera nos estamos preparando como, hasta ahora es técnico, nivel técnico, ¿no? ¿Sí? Técnico integral Técnico en gestión integral de riesgos. es técnico básico en gestión integral de sí. riesgos del desastre. Exacto. Esa es la Pues de alguna manera también está evolucionando esto, ¿no? Es De a que- poquito, pero vamos. Es que, de hecho, digo, esa es la idea, para que lo que ahora es protección civil todavía Sí. pueda ser gestión integral de riesgos, tienes que crear con quién hablar de gestión de riesgos, ¿no? Y por eso fue que nació la carrera, la primera generación de Senapred, de técnico, de las máquinas de la Escuela Nacional de Protección Sí, Civil. sí. La primera generación fue en el 2015, de técnico básico de gestión integral de riesgos. Llevamos 6 años, ¿no? Más o menos. 6 años con eso. Sí, y creo que hay 2 generaciones por año. Ya. Entonces, pues imagínate, son 2 generaciones por año y llevamos 6 años, tan solo llevamos 12 generaciones para tantísima gente. Exactamente, para que podamos hablar de gestión integral de riesgos, que es lo que en realidad deberíamos. No, y es otra vez meterme a pisar callos, sobre todo de gente que tiene muchos años. Sí. La protección civil, o sea, no deberíamos de hacer protección civil. Lo que deberíamos de hacer es gestión de riesgos. La gestión de los Así es, exactamente. Ya deberíamos de haber dejado atrás evolutivamente la protección civil. Exacto. La protección civil ya no debería. Pero bueno, de alguna manera tienen que engarzarse. Claro. Las dos Para ir evolucionando, cambiando, mejorando las cosas. Debería. Ahora que estamos platicando hace un ratito, me voy a regresar un poquito. Usted hablaba del movimiento de la Cruz Roja. En ese movimiento de la Cruz Roja, o hablamos de él, existen algo que se llama los Tratados de Ginebra. ¿Qué tiene que ver esto con la protección civil de la Cruz Roja? ¿De qué se trata esto? Está interesante. Es que fíjate que hace algunos años, en la Ciudad de México, para poder obtener el registro, había que hacer exámenes. Ya. ¿No? Fue una de las épocas en que la protección civil era recaudatoria en la Ciudad de México, pero era recaudatoria honestamente, entre comillas, porque tenías que pagar los derechos en la tesorería. Es decir, no le pagabas al de protección civil para la evaluación, ¿no? Entonces, para obtener un registro, en algún momento yo tuve que hacer 28 exámenes, ¿no? De 28 exámenes que en incluso un momento yo le dije a una de las personas que nos evaluaba, yo le pregunté, ¿para qué yo? Y esto nos va a llevar a la respuesta. Sí. Le preguntaba, ¿para qué yo, como asesor de protección civil, necesito saber o necesito enseñarle al gerente de una planta? ¿Para qué necesito enseñarle? Primero, ¿para qué necesito yo saber lo que es un sistema de comando de incidentes? Yeah. ¿No? ¿Y para qué tengo que saberlo? Para enseñárselo al gerente de una planta sobre el sistema de comando de incidentes. Si el sistema de comando de incidentes es a nivel institucional,
y para poder manejar a todas las agencias que se presentan en una emergencia grande. O sea, es que así dice la ley, sí, pero yo insisto con esto. Yo como tercero acreditado, como asesor de protección civil, nunca voy a poder llegar a una planta o a una tienda o a una empresa y yo montar un sistema de comando de incidentes. ¿Por qué? Porque esa es una responsabilidad de la autoridad, de la agencia, ¿no? Que en este caso sería, por ejemplo, justamente protección civil de una alcaldía o de un municipio, ¿no? Entonces, ¿para qué? Es más, si el gerente de la planta trata de montar un sistema de comando de incidentes, cuando empieza a llegar el personal de bomberos, de protección civil y de la Cruz Roja, ni siquiera lo van a pegar, porque no es una función que tenga que hacer un civil, ¿no? Pero había que hacer un examen de sistema de comando de incidentes. Entonces, la pregunta me lleva justamente a eso. Me siento como que examinado. No, ya habíamos quedado y lo platicamos muchas veces con todos. Eso es una plática de esto, de amigo. Sí, claro, porque justamente ahí me preguntaba, ¿no? ¿Cuál es la fecha de publicación del primer convenio de Ginebra? Pues había que aprenderse todos los convenios de Ginebra, ¿no? Y creo que me acuerdo que era el 22 de agosto de 1949. Pero bueno, lo importante, los convenios de Ginebra son, o los tratados de Ginebra, son acuerdos que se firmaron en 1949 por el movimiento, impulsados por el movimiento de la Cruz Roja. Ajá, el movimiento de la Cruz Roja fue un movimiento que básicamente y originalmente buscaba el fundador, Jean-Henri Dunant, buscaba que independientemente del bando de los lesionados y de los heridos en el combate, recibieran atención médica, independientemente de si los rojos, es decir, que el servicio médico de los rojos solo atendía a los rojos, ¿no? Y no atendía a ninguno de los azules. Y obviamente el servicio médico de los azules, pues solo atendía a los azules y no atendía a los rojos. De ahí por eso la imparcialidad, ¿no? Que es uno de los valores de la Cruz Roja. Sí, es uno de los principios fundamentales de la imparcialidad. Entonces, lo que hizo Dunant fue crear un grupo de personal médico, civil, y personal también no médico, pero voluntarios, y su trabajo justamente era, después de que pasó el conflicto, después de que terminó la lucha, llegaban a al campo de batalla y atendían independientemente a los rojos y a los azules. No se fijaban en si eran rojos o si eran azules. Si tenían sangre, pues los atendían. Claro. Entonces, así es como fue, así fue como nació el movimiento internacional, el movimiento Cruz Roja. Y entonces empezaron a crear estos convenios y estos protocolos. El primer protocolo se refería a la suerte de los heridos en combate, justamente. Los beligerantes, dice. Exactamente. Ajá. ¿No? A los soldados, a los lesionados soldados, ¿no? El segundo convenio en tierra, es la característica, era a los lesionados durante un conflicto o beligerantes, como dices tú, en tierra, en campo normal. El segundo convenio se refería a la suerte de los beligerantes o de los soldados en un conflicto en el mar, ¿no? Ese era el segundo. El tercer convenio se refería, o se refiere, porque siguen siendo vigentes, se refiere a la suerte de los prisioneros de guerra. ¿Cómo deben de ser tratados los prisioneros de guerra? Esta es una de las características, por ejemplo, que violó el ejército de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, que no trataba a los prisioneros de guerra como al convenio. Liderados por Adolf Hitler. De hecho, más bien, la Segunda Guerra Mundial fue la causa de que se establecieran estos convenios. Fueron en 1940. Y el cuarto convenio se refiere a la suerte de la población civil durante el conflicto, ¿no? Cómo debe de ser tratada la población civil y
las instalaciones civiles durante un conflicto. Todos aquellos que no tenemos que ver directamente con el conflicto, que no somos beligerantes, que no estamos peleando entre nosotros. Y somos población civil, Sí. ¿no? Y entonces es donde se establece, de ahí es donde nace la obligación del Estado de proteger a la población civil durante un conflicto. Y de ahí se desprende uno de los protocolos, la obligación del Estado de proteger y atender a la población civil en tiempos de paz. Que ese es el objetivo de lo que hoy conocemos como la protección civil, y ahí es donde se junta todos ellos. De ahí es de donde sale. Pregunto porque pues igual, yo para ser honesto, si lo hemos hecho todos, tengo compañeros que están viendo bomberos y vamos, y con el perdón, pero nos vemos y nos echamos entre nosotros cuando en realidad somos uno solo, ¿no? La protección civil, los bomberos, paramédicos, somos uno solo. Entonces, por eso, insisto, se ha desvirtuado y por eso precisamente que queríamos estas pláticas, porque no entendemos muchas veces que somos uno solo, la Cruz Roja, con los bomberos, con la protección civil. Ese era el detalle. Qué padre plática. La verdad es que yo también me he enterado muchas cosas, y lo creo así, mucha gente que nos está viendo, nos está escuchando, hoy entiende un poquito más de la protección civil. Pero vamos a seguir platicando, si nos permite un ratito más, pero como les hemos prometido a la gente que nos vamos a poner musiquita, entonces mientras van al baño, van a echarse una chelita, porque pues, también quedamos unos traguitos concretos. Hoy no puedo traer el café porque andamos corriendo, pero ahorita terminando echamos un cafecito. Mientras por allá ustedes, pues váyanse con una velita, disfruten este tema. El tema, la verdad es que yo lo llamo bastante energético, me encanta esta música a mí, ojalá y ustedes también. Los dejamos con esta rolita y regresamos en un ratito.
Bien, pues ya estamos nuevamente por acá. Discúlpenos, la verdad es que nos metimos tanto en la plática. Ya estamos leyendo sus saludos. Por ahí, Adán, amigo, Parejota, muchas gracias por tu saludo. Ani, muchas gracias. Franco Valverde, muchas gracias por tu comentario. Gracias. Marcos también, que estás por ahí, muchas gracias por habernos sintonizado un ratito. Mauricio, gracias, Parejota, que estás por ahí al pendiente de la transmisión. Dayan de la Fuente, muchas gracias, saludos también. Pareja, Juan Carlos Parada también, sí, definitivamente, solamente los que estamos en esto, pues sabemos qué onda, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Profe, muchas gracias por su comentario, espero próximamente tenerlo por acá, ya lo estamos platicando. Y bueno, el otro comentario es José Antonio Mendoza, nos pregunta, de hecho ya se contestó de alguna manera, ¿cómo surge la protección civil en el mundo, no? Los tratados de Ginebra. José Antonio, es un amigo mío, gracias al cual también, él es responsable de que yo haya entrado a la Cruz Roja. Él, en algunas ocasiones nos apoyamos con trabajo y bueno, se dio la situación y hoy pertenezco de alguna manera al movimiento internacional de la Cruz Roja y él es un elemento activo junto con Marina, su esposa. Entonces, un saludito también para todos ustedes y si nos permite, pues continuamos con la entrevista. Claro, y de hecho, déjame decirte que el movimiento del Comité Internacional de la Cruz Roja no es solo para personal de la Cruz Roja. Tú puedes entrar a la página de CICR y ahí hay una buena cantidad de cursos. Lo único que tienes que hacer es igual abrir una cuenta y puedes seguir una buena cantidad de cursos que son para la población en general, no son específicamente para el personal de la Cruz Roja. Así es, y así la página es así, cicr.org. Entonces ahí puedes encontrar igual una buena cantidad de cursos y puedes conocer todo el movimiento de la Cruz Roja, ¿no? De la Cruz Roja y la Media Luna. Perfecto, excelente. Pues ahí está. Así es, recomendación, si quieren conocer más el movimiento de la Cruz Roja, no es necesario que formes parte de la Cruz Roja. Si entras a esa página vas a encontrar una buena cantidad de información abierta. Excelente, pues ahí está, una opción más para los que no forman parte de ella y les gustaría conocer mucho más de esto. Esta es la opción. Si les parece, igual al final o durante la transmisión o al final o después, porque la verdad es que los tiempos son cortos, si nos deja el dato, lo publicamos en la página para que las personas puedan entrar y tomar esa información. Claro que sí. Bien. ¿Cuándo y por qué aparece la protección civil en México? Pues ya lo mencionamos, nos adelantamos un poquito. Ahora, ¿cuál era el contexto político y social en México antes y después de la llegada de la protección civil? Que platicamos un ratito, pero nos gustaría conocer un poquito más. Formal, insisto, la protección civil formal apareció en México en 1986, ¿no? ¿Cuál era el contexto político? Gobernaba el PRI, el presidente era Miguel de la Madrid, y pues bueno, hubo igual muchas historias sobre la reacción de Miguel de la Madrid. Insisto, no se trata de defender a nadie, pero curiosamente, al siguiente día, es decir, el 21 de septiembre, estaba aterrizando por la mañana el primer avión que traía ayuda internacional, ¿no? Entonces, la ayuda sí llegó a México, llegó a México internacional. Incluso, de las cosas desagradables, mucha de esta ayuda internacional fue robada. Esa es la palabra. Esa es la palabra. Así es, y apareció después en los tianguis, un tianguis muy famoso que se ponía sobre el calzado de Ignacio Zaragoza, que los domingos se ponía, no sé si se sigue poniendo, pero ahí aparecieron las cajas de tenis, ¿no? Que venían del oriente, no recuerdo de dónde. Y pues bueno, igual mucha ayuda se rapiñó, ese es el término correcto, ¿no? Incluso entre las instituciones. Las instituciones llegó mucho equipo móvil y, por ejemplo, las Fuerzas Armadas lo tomaron. El contexto social, pues bueno, se deterioró después del sismo, de los sismos de 1985.
nacieron muchos campamentos de damnificados y se crearon campamentos de damnificados que no eran damnificados. Ya, Es la verdad. sí, claro. Y muchos de esos campamentos se solucionaron reconstruyendo o construyendo multifamiliares en ciertos lugares, y otros campamentos duraron hasta 2017, todavía posiblemente haya por ahí algún campamento de damnificados del 1985 que todavía permanece, ¿no? Algunos me parece, Tlalpan, la carretera que va hacia Xochimilco, me parece que todavía hay alguno, o fue como alguno de los que existía, o existe todavía, ¿no? En la actualidad. Sí. O sea, Sí. Entonces, pues ese era el ambiente que había en 1985, ¿no? En la música, pues, ¿qué te puedo decir? No me acuerdo qué música había en 1985. No recuerdo. si no mal recuerdo, es cuando también inicia la época del rock, ¿no? En México, los Soy Funky y todas estas cosas. Me parece, por el momento, el Tri, Sombrero Verde, que ahora es Maná, el Javier Batis y todo Eso fue un ellos. poquito antes. ¿Sí? Los Batis sí son los antiguos. Fíjate que ahí no tiene nada que ver con la protección. Sí, ¿no? Pero lo que ahora llaman movimiento grupero, en realidad nació desde mucho tiempo antes, Sí, ¿no? sí. Yo me acuerdo que cuando era joven, cuando estaba en la Sí. secundaria preparatoria, por ejemplo, los grupos de los Solitarios, los Freddy, los Camisas Negras, muchos de estos grupos es en lo que se desarrolló el actual movimiento grupero. Exacto. En aquel momento de todo este nacimiento de la protección civil en México, era lo que escuchaba, Así es. escuchaban, yo sí estoy más chavo, la verdad, escuchaban en ese momento. Yo tenía en ese entonces 7 años, me acuerdo, yo veía Cepillín, me acuerdo, ahora desafortunadamente Sí. también se lo perdimos, ¿no? En esa época todavía todavía lo que ahora es el Tri, todavía era Three Souls in My Mind. Sí, exactamente. Así se llamaba originalmente, y después cuando se desintegró, se quedó solo con el Tri. Sí. Alex Lora se quedó con la titularidad del nombre que estaba registrado, y pues ahora se llamó solo el Tri. Y ahora que estamos hablando también de músicos y músicas, en ese momento también hubo gente importantísima, ¿no? Del medio de música que se dedicó a hacer como rescates, técnicas de rescate. Está Plácido Amigo, bueno, eso es lo que fue, precisamente por eso es todo esto, es lo que cuentan en la televisión, y bueno, se ven imágenes de esta persona pues intentando o haciendo algún tipo de rescate. Eso es el contexto, eso es lo que sucedía en ese momento, ¿no? Política y socialmente, y ahí se ve involucrada pues también la música. Sí, por supuesto. Entonces, algo de eso era lo que estaba sucediendo en ese entonces en México, y obviamente en el mundo, ¿no? Ahora, esta es otra cosa también importante que muchos hemos portado durante mucho tiempo, porque yo lo hice, duré un rato en la protección civil y portamos un sector, cierto sector que representaba la protección civil. ¿Cuál es el significado de, por qué hay colores, hay formas? Y es que otra vez volvemos a lo que te decía hace rato de los exámenes, ¿no? Ahí yo no he podido encontrar, yo personalmente, Sí. Ninguna literatura válida a este respecto, ¿no? Insisto, yo personalmente. Sí. Y si alguien la tiene, serviría de mucho, porque entonces podemos darle el sustento, claro, a todo esto. Pues que nos escriban, si tienen alguna respuesta, igual escríbanos. Claro. Sí, pero si alguien tiene el sustento real, escrito, de todo esto, valdría mucho la pena. Claro. La historia dice, insisto, yo no la he encontrado documentada, la historia dice que utilizamos el triángulo azul sobre el fondo naranja, sí. Sobre un círculo naranja o sobre un cuadrado naranja, por los colores, y que originalmente, esto aquí es la parte documental que yo me he encontrado, sí. Que es una muestra o es una descomposición de la estrella que le ponían en la Segunda Guerra Mundial a los judíos para marcarlos. Eso cuenta la historia, insisto, dice que la estrella que les ponían a los judíos es una estrella de David. Sí. Y la estrella de David está formada por 2 triángulos, un triángulo hacia arriba y un triángulo hacia abajo.
Entonces, la historia dice que cuando se creó este movimiento de la protección civil, había que darle un símbolo. Claro. Y entonces trataron de inicio ponerle la misma estrella de David, pero obviamente como es un símbolo religioso, hubo personas que no lo aceptaron. Sí, claro. Entonces, lo descompusieron en uno de los dos triángulos y entonces se utiliza solo un triángulo. Se dice que esta es la parte que intentaba ser no religiosa, pero que en un momento terminaron poniéndole la religión, Claro. que dice que son las tres partes de cualquier deidad. Pero, pues bueno, es un triángulo, un triángulo azul, que según la psicología de los colores, dice que el color azul nos brinda tranquilidad, Yeah. paz, y entonces esa es la idea del color azul, del triángulo, y sobre un fondo naranja que implica, que dice, la psicología dice que acelera el metabolismo. Yeah. Si tú vas a un restaurante en donde los muebles son de color naranja, te hace comer más, ¿no? Te acelera el metabolismo, por lo tanto comer. Pero también es un color que nos alerta. Sí, claro. Y entonces esa es lo de los colores, personalmente estoy de acuerdo, porque Sí. los colores tienen su psicología, pero insisto con esto, no he encontrado documentación válida que de verdad avale, yo personalmente, que avale este desarrollo Ajá. del triángulo azul sobre fondo naranja, ¿no? Sí, sí. Si alguien tiene esa información, de verdad valdría mucho la pena, pero que sea válida, Claro. y que no sea una documentación o lo que el artículo que dice Wikipedia, ¿no? Exacto. Es que desafortunadamente sí existen como muchas teorías, ¿no? No hemos llegado como a concretar algo. Entonces, si alguien tiene una teoría realmente válida, sustentada, estaría padrísimo, claro, que nos la enviara, que nos escribieran, que nos dijeran dónde, para que todos podamos seguir aprendiendo. Ese es el objetivo también de este canal, ¿no? Nutrirnos todos y aprender todos de todos. Entonces, si alguien le sabe esto, échenos una mano, escríbanos, díganos dónde y con todo gusto. Pero documentado. Sí, o sea, no lo que leyeron en Wikipedia, sino que nos dé una referencia bibliográfica válida. Exactamente. Real. Pues ahí está la oferta, ahí está si alguien lo sabe, sí, díganos. Nosotros estamos dispuestos siempre a aprender. Claro. Creo que una de las cosas que nos caracteriza justamente es eso, no tenemos la verdad. No somos de las personas que dicen una cosa porque así lo digo yo. Claro. Sino documentado, y para poder sentar bases justamente documentadas. Exacto, está fundamentado, ¿no? Así es, está fundamentado. Exactamente. Ahora, fundado y motivado, como dicen las leyes. Tenemos desde el 86 hasta el 2021, vamos a como 36 años más o menos de la protección civil. Ahora, ¿cuáles son los cambios realmente que han ocurrido desde ese entonces hasta la fecha en materia de protección civil? Porque digo, no es lo mismo frente a un sismo del 85 que en el 2017. ¿Hubo o no ha habido cambios tanto en la gente como en las personas que nos dedicamos a la salvaguardia de la vida? ¿Hay o no hay cambios? Mira, la protección civil ha evolucionado de ser una protección civil ni siquiera reactiva, como fue en un principio. Sí. Era una protección civil que buscaba simple y sencillamente ayudar a las víctimas de un desastre. Claro. ¿No? Ese era el objetivo primordial. Sí, primario. Sí. Originalmente de la protección civil. Después alrededor de los 80, de los 90, más o menos, yo creo que alrededor de los 90, entre el 90 y el 95, se puso de moda la protección civil preventiva. Bueno, más bien, después de eso fue reactiva. Sí. Ya no vamos a ayudar a las víctimas del desastre. Ahora vamos a reaccionar cuando se presenten, ¿no? Yeah. O sea, no es,
hubo una inundación en Guerrero y vamos a juntar ropa y se la llevamos dentro de 4 o 5 días. En los años siguientes del sismo del 85 fue una protección civil reactiva. Y el objetivo era reaccionar muy rápido cuando hubiera un desastre. Claro. En ese tiempo se creó un organismo que se llamaba FRACET, la Fuerza de Reacción Transportada en caso de desastre, de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas. Ajá. Y era una fuerza que buscaba reaccionar muy rápido cuando se presentara un desastre. Ya. Entonces se convirtió en una protección civil reactiva. Después, igual los grandes sabios de la protección civil se dieron cuenta de que la protección civil reactiva tenía sus daños. Es decir, de todas maneras el desastre se va a presentar, claro. De todas maneras habrá víctimas. Entonces, lo que necesitaban en ese tiempo, después fue, insisto, fue avanzando y se convirtió en una protección civil preventiva. Okay. ¿Sí? Ahora, vamos a prever qué fue lo que sucedió, qué sucedía. Ejemplo, hay un desastre y vamos a seguir con un ejemplo de la inundación en Guerrero, ¿no? Solo por poner un ejemplo. Entonces, la protección civil reactiva era vamos a ir muy rápido a atender a las víctimas del desastre. Pero entonces se dieron cuenta de que para atender rápido a las víctimas del desastre se necesitaba equipo. Claro. Y se necesitaba material. Ejemplo, cobijas, ¿no? Entonces, esta protección civil reactiva se convirtió con el paso de los años en una protección civil preventiva. ¿Sí? ¿Qué era la parte de la preventiva? Ya sabemos que si hay un desastre vamos a necesitar cobijas. Entonces, para no tener almacenadas cobijas, lo que vamos a hacer es prevenirnos. Sí. ¿No? Pero no nos conviene tener almacenadas las cobijas. Y solo un ejemplo. Lo que vamos a hacer es vamos a firmar un convenio con la fábrica de cobijas para que, si las necesitamos, nos las produzca muy rápido, muy rápido, muy rápido, para que entonces sí podamos llevarnos las cobijas. ¿No? Y la protección civil preventiva. Desde el punto de la parte de proteger, entre comillas, a la industria, al comercio, al sector privado, era establecer medidas preventivas. ¿Qué son las medidas preventivas? Fue cuando empezaron a aparecer las normas oficiales mexicanas. ¿No? Si hay un incendio, tú necesitas prevención. ¿Qué necesitas prevención? Bueno, si hay un incendio, pues tienes que poner extintores, tienes que poner hidrantes y tienes que capacitar brigadas que reaccionen cuando se presente la emergencia, ¿no? Y entonces se estableció, le insisto, la protección civil preventiva, que fue cuando nacieron los primeros programas de protección civil, que buscaban, entre comillas, prevenir para evitar o para prevenir los daños en un establecimiento del sector privado. ¿No? Entonces, esa fue la protección civil preventiva, ¿no? Y al paso de los años, se convertirá en lo que en realidad debería de ser, es la gestión integral del riesgo. Con personas más preparados, más capacitados, que a diferencia de lo que nos pasó antes, ¿no? Claro. ¿Cuál es una manera de compararlo? Tenemos grandes campos de entrenamiento, grandes lugares de entrenamiento, 3 hectáreas en donde hay simuladores grandes, ¿no? Y una de las cosas que les decimos, ¿cuáles son los riesgos de tu empresa? Y en el campo de entrenamiento yo voy a preparar a tus brigadas con ese riesgo que tú tienes en tu empresa, los voy a entrenar aquí para ese riesgo, ¿no? Tú tienes una gasolinera, entonces voy a hacer un simulador en donde voy a entrenar a tu personal para que reaccione cuando se presente un incendio en tu gasolinera. Y tenemos ahí proyectos grandotes, monstruosos, de 15 metros de alto, y tenemos ahí, con todo respeto para los compañeros bomberos, tenemos ahí compañeros bomberos que se jactan, se lucen. Entre más grande es el fuego, mejor para los bomberos, ¿no? Para el instructor. Sin embargo, ¿cuál es el problema? Que esa es una protección civil reactiva, ¿no? ¿Qué es lo hacia dónde estamos caminando en este asunto de la protección civil o de la gestión integral del riesgo, que es como
como terminará llamándose en un corto plazo, Sí, claro. no veo mucho. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer? Nosotros, tú y yo, nos dedicamos a la capacitación y nos dedicamos a capacitar a las personas para que reaccionen cuando se presenta un evento. Sí, sí. ¿Sí? ¿Qué es en lo que en realidad deberíamos de capacitar? Y hasta ahí estamos transitando. Esto lo hemos platicado tú y yo muchas Sí, veces veces. a lo largo de los últimos, yo creo que 5 años, ¿no? ¿Hacia dónde debemos de transitar? A que no deberíamos de capacitar a los brigadistas a que reaccionen cuando se presente un evento. Deberíamos de capacitarlos en la gestión del riesgo. Sí, claro, evitar, ¿no? Exactamente. ¿Qué es la gestión del riesgo? En lugar de enseñarte la teoría del fuego, tipos de fuego, de utilizar un extintor, y si no funciona el extintor, entonces un hidrante, y un jefe de la brigada, que es el más... ¿A qué es lo que deberíamos de entrenar a las brigadas? A que gestionen el riesgo. Y el primer punto de la gestión de riesgos es identificar los riesgos, Claro. ¿no? Identifica los riesgos. A lo mejor para ti como trabajador de una empresa no está en tus manos corregir ese riesgo, ¿no? O evitarlo, pero sí está en que tú lo ubiques y lo informes para que comience a ser gestionado. Claro. Decía hace poquito un compañero también, de hace muchos años, Moy, espero que lo estés viendo. Moisés es un amigo mío que comenzó conmigo en una empresa una empresa de autobuses hace muchos años. Él es brigadista y precisamente estábamos platicando de que nos íbamos el canal y me decía, bueno, ¿y dónde entramos nosotros? Entras en esto. O sea, tú como brigadista entras en esto porque vamos para allá. Hoy te enseñamos a reaccionar, el día de mañana te enseñaremos a cómo evitar, porque es lo que realmente hacemos en este chamo. Entonces, hoy, pues ahí está la respuesta para tu pregunta. Y pues, Sí. vamos para allá, vamos para allá. Sí, digo, vamos para allá en general, o sea, desde el punto de vista, por lo menos en la Ciudad de México, ya la Secretaría se llama de Gestión Integral de Riesgos y está orientada hacia allá, salvo algunas situaciones de tipo político por ahí que igual no vamos a mencionar, pero está orientada justamente hacia eso. Y algo que nosotros como personal que nos dedicamos a capacitar a otras personas, deberíamos también de tomar ese enfoque, Claro. ¿no? No, o sea, sí enseñar al brigadista a reaccionar cuando hubiera un evento, pero principalmente capacitarlo para gestionar riesgos, Claro. a enseñarlo a ubicar esos riesgos para que se empiecen a gestionar los riesgos. Y esto es bien fácil. Si encuentras un riesgo y lo controlas, lo gestionas, para no meterme en la parte de la gestión de riesgos, si encuentras un riesgo y lo gestionas, estás evitando que ese riesgo se convierta en peligro, ¿no? Y entonces, si no se convierte en peligro, entonces ya no necesitas ni un extintor. No viene la parte reactiva. Entonces. Así es. O sea, ese es el punto, evitar la parte reactiva. Claro. ¿No? Entonces, hacia allá es donde está, así es como, hacia allá es donde va a llegar la gestión integral de riesgos. Claro. Por eso nació en la Escuela Nacional de Protección Civil esta carrera técnica, que es el de técnico básico en gestión integral de riesgos. Y yo he encontrado, hay una página de Facebook que es justamente de personas que ya pasamos por la formación. Generaciones, ¿no? Ajá. Y ahí, de repente, por ahí hay comentarios que se refieren justamente a eso, ¿no? A que deberías que capacitar a las brigadas y que entre mejor capacitado esté, entre más fuego conozca, mejor va a reaccionar. Sí. Y eso es justamente lo que no deberíamos de querer, ¿no? Sin embargo, ahí insisto, compañeros bomberos instructores, que entre más fuego haya, es mejor, más espectacular, ¿no? Y se... Bueno, no tiene mucho que ver. Ese es justamente el desarrollo. Ahora, ¿estamos preparados para el sismo? En general no. En general no. Y también es justamente como es parte de la gestión integral del riesgo. En la Ciudad de México y en el Estado de México ya es obligatorio también a partir del año pasado. Deben de estar instaladas sistemas de alertamiento sísmico. Okay. En la Ciudad de México ya desde hace muchísimos años está instalado el sistema de alerta sísmica
Pero ¿cuál es el problema que se ha presentado con el sistema de alertamiento sísmico? Que no nos permite entrenar a la persona con una alerta sísmica. ¿Con un real? Sí, Ya. sí, o sea, es parte de la formación. O sea, hay riesgos, que es parte de la gestión integral del riesgo, hay riesgos que tienen que gestionarse así. O sea, en la gestión de riesgos, si tú detectas un riesgo, el primer paso es eliminarlo. Claro. Si no lo eliminas, entonces establece controles para que no nos golpee. Si establecen los controles y a pesar de si hay la prevención y la previsión de que nos va a afectar, entonces vamos a mitigar el efecto. Claro. Y si después de mitigarlo todavía se puede presentar, entonces hay que transferir el resultado. Esa es la gestión, así empaquetadito, lo que es la gestión del riesgo. Y esos son los cambios sustanciales que ha habido desde el 80 y tantos hasta la fecha, ¿no? No, o sea, estamos llegando a eso. Ya. ¿Sí? Ejemplo, tienes el riesgo del sismo. Primera parte del riesgo, eliminarlo. Claro. No podemos eliminarlo. No lo podemos eliminar. Entonces establezcamos controles, ¿no? ¿Cuáles son esos controles? En el sismo, ha habido 3 sismos importantes. La Ciudad de México, sí. En el último siglo, en los últimos 100 años, para no meter el siglo, ¿no? El de 1957. El sismo del Ángel, ¿no? Ajá, de la independencia. Ajá, el 85 y el del 2017. Sí. El sismo del Ángel nos dejó una enseñanza, no me tocó vivirlo, no soy tan... pero les dejó una enseñanza a las personas. Sí. Las construcciones no soportaban un sismo de ese tipo. Claro. Y entonces se creó un reglamento de construcción. Y ese reglamento de construcción establecía las reglas para las construcciones para que resistieran un sismo como el del 57. Sí. ¿No? Llega 1985, más intenso y en consecuencia mucho más fuerte para no entrar en tecnicismos. Y entonces las construcciones del 57, este reglamento de construcciones, estaban para el sismo del 57, entonces el sismo del 85 mucho más exactamente, y entonces dañó muchas construcciones, ¿no? ¿Qué sucede? A consecuencia del sismo de 1985, se hace más estricto el reglamento de construcción. Yeah. ¿Sí? Y entonces después de 1985 se establecen que las construcciones deben de ser sismo resistentes. Eso es lo que usted llama controles. Exactamente. Establecer esos controles. No puedes eliminar el riesgo, establecer los controles. Sí, claro. Control, el reglamento de construcción. Pero ese control era para ese sismo, claro, sin considerar la posibilidad de que el sismo pudiera ser más alto, de mayor magnitud. Entonces, en 1900, después del 85, se hace más estricto el reglamento de construcciones. Y entonces se empieza a construir, valga la redundancia, con construcciones sismoresistentes. Yeah. Hay gente por ahí que dice que son construcciones, ¿cómo dicen? A prueba de sismos, por ejemplo. Sí. Y en realidad lo que son construcciones sismoresistentes, no son antisísmicas. Claro. ¿No? Entonces, se establece este reglamento de construcciones mucho más estricto para el sismo de 1985. ¿Qué es lo que sucede? Viene el sismo del 2017. Muchas construcciones, en la Ciudad de México se diseña bajo los criterios sismoresistentes. Se diseña sismoresistente. Claro. Y en 2017 demostró que aunque se diseña sismoresistente, no se construye o no se construyó sismoresistente. Yeah. ¿Sí? Ahí es donde viene la discrepancia. Se diseña sismoresistente, pero cuando viene el constructor... No resulta la misma. Una pues la teoría y otra fue la práctica, ¿no? Yeah. ¿No? El constructor le pone menos cemento, menos varilla, y entonces ahí es cuando vienen los colapsos. Esa es una de las diferencias, y este control, este reglamento de construcciones, es el que hace la diferencia entre el sismo del 85 y el del 17. Sí, claro. ¿Sí? En el 85, promedio 400 colapsos. En el 17, promedio 40 colapsos. Sí, disminuyó. ¿No?
En el 2000, en el 85, cierto número de desaparecidos, ¿sí? Desaparecidos, un desaparecido es aquella persona en la que no hay certeza de que esté muerta ni viva, Sí, claro. ¿no? Cierto número, hay por ahí lo que dice cerca de 10,000 desaparecidos, y en el 2017 no tuvimos ningún desaparecido. Ya. Todas las personas aparecieron o muertas o vivas, Sí, sí. pero aparecieron. Entonces, ese es uno de los avances y de las separaciones importantes entre el 85 y el 2017. 2017. Ajá. Entonces, de alguna manera sí hemos Sí, avanzado. así es. ¿Cuál fue la diferencia? Y que al mismo tiempo no fue diferencia, sino sucedió exactamente lo mismo. La cantidad de personas que estaban tratando de ayudar. Claro. ¿No? En 1985 teníamos 400 colapsos, entonces toda la gente estaba distribuida en los 400 colapsos, no era tan notorio el exceso. Sí, sí. Donde sí era notorio en puntos importantes, como por ejemplo Tlatelolco. ¿Por qué? Aunque no lo creas, había gente que quería estar en Tlatelolco porque ahí estaba Plácido Domingo. Sí, Y como ahí estaban las cámaras de televisión, claro. pues bueno, querían aparecer las cámaras de televisión. Como sucedió en el 2017 y como ha Así es. sucedido siempre. Pasa. Así es. Entonces, esa es la diferencia. ¿Cuál fue la comparación con el 2017? En el 2017 solo eran 40 colapsos. Entonces, la misma cantidad de personas que había para 400, ahora solo para 40. Y entonces, por eso había muchos miles de personas en los 40 colapsos del 2017. Claro, muchísimas. Avanzamos. Estar por ahí, sí, había muchísima gente. Sí, yo por eso en el 2017 no quise ir a la operación. Sí, era demasiado. Así es. Y llegar con todo respeto, y llegar a lidiar con gente que dice que sabe, Sí. que no sabe, y con los que saben, que sí saben, orgullo y demás cosas, Claro. y con personas que no saben, llegar a dirigir a esas personas es demasiado complicado. Es desgastante, ¿no? Así es. De ayudarse, se va a desgastar uno y crear conflictos que no tienen, por lo menos sentido en ese momento. En una plática, una charla puede ser, pero en ese momento no era el objetivo, ¿no? Así es. Exactamente. Entonces, eso es más o menos cómo se ha desarrollado la protección civil. Insisto, en unos cuantos años no se llamará ya protección civil, sino gestión integral. Esperemos, vamos para allá. Esperemos que sea sí. muy pronto. Y bueno, pues estos, gracias a personas como usted y como otras personas que se han seguido capacitando. Esperamos también, yo también ahí tengo esa asignatura por ahí pendiente, que me lo voy a echar también. ¿Sale? Pero vamos para allá. Si cerramos el círculo que, con lo que empezamos a hablar, Sí. La protección civil es la protección de la población civil. Claro. ¿Quién debe hacer gestión de riesgos cerrando el círculo? La población civil. Sí, claro. ¿No? Hace algunos años, por lo menos en dos que yo conozco, en la Ciudad de México y en el Estado de México, existe el proyecto del Plan Familiar de Protección Civil. Oh, sí, sí, claro. ¿Cuál es mi opinión personal? ¿Cuál es el problema que presenta el Plan Familiar de Protección Civil? Que es una protección civil reactiva. Ya. ¿Sí? Diseña tu plan de protección civil familiar, tu casa, y en él establece qué es lo que vas a hacer cuando suceda una emergencia. Exactamente. ¿Y qué es lo que hacia dónde debería de estar dirigido el plan de protección civil? La parte preventiva. No, ni siquiera la parte preventiva. La gestión del riesgo. ¿no? Exactamente. Identifica los riesgos y gestiónalos, claro. elimínalos. Elimínalos o contrólalos o transfiere. Pero pues igual imagino que esto va evolucionando. Digo, ahorita las personas que están tomando o gestionando los riesgos son gente como usted y esperamos que eso siga bajando hacia la más población, ¿no? Que posteriormente podamos hacer también esto con la gente, con el papá, con la mamá, con los niños en la casa. Pero depende de nosotros, de claro, la población civil. Claro, sí. Me preguntabas de qué es la protección civil, es justamente eso. Que debería de hacer la protección civil o la gestión de riesgos no debería de ser institucionalizada. Claro. ¿Sí? O la parte institucional debería de encargarse, más que de andar revisando a las empresas si quieren o no tiene extintores, si quieren o no tiene peritos, debería de encargarse de hacer que la gente, de capacitar a las personas para gestionar los riesgos. Sus propios riesgos. Y para que el empresario gestione sus riesgos. No anda revisándole si tiene o no tiene extintores, sino que gestione sus riesgos.
y que de hecho, si me lo permites, también liberaría mucho de lo que está pasando acá afuera. Los servicios de emergencia aquí afuera somos precarios, hay muy poquita gente. Entonces, mientras papá, mamá, todos en casa podamos gestionar y eliminar los riesgos, entonces la demanda de tantos servicios no sería la que es hoy. Que para ser honesto, pues somos insuficientes. O sea, no es porque querramos nosotros, sino porque no hay el medio. Entonces, eso sería también otro avance, ¿no? Que tendríamos, estaría padrísimo. Es la gestión del riesgo, sí. Y hacia allá es donde deberíamos apuntar todos los esfuerzos. Exacto. Más que en preocuparnos de si la planta que se ve allá abajo tiene un extintor por cada 200 metros cuadrados, porque es de riesgo alto, sí. Deberíamos de preocuparnos por gestionar el riesgo. ¿Qué es gestionar el riesgo? Encuentra los riesgos de incendio y elimínalos. Claro. Si eliminas los riesgos de incendio, entonces ya no necesitas poner extintor. O a lo mejor poner menos. Sí, claro. Eso es gestionar el riesgo. Ya. ¿No? Aquí en la casa tienes un riesgo principal, el gas. Sí. ¿No? Todo el mundo en su casa tiene gas. Todos tenemos. Ese es tu riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Fuga de gas. Gestiona la fuga de gas. Claro. Establece controles para que una fuga de gas no se presente. Claro. Y entonces estás gestionando el riesgo. Sí. No te vamos a preparar para que respondas cuando hay una fuga de gas. Te estamos preparando para que gestiones el riesgo. Claro. Si lo eliminas, tú no habrá fuga de gas. Todo bien, todos felices. Yo siempre le digo a la gente, no me saquen de la estación, déjenme ver mi novela. Ajá, exactamente. Gestionamos Así todos es. Y todos felices, todos contentos. Yo creo que para allá va la protección civil. Yo espero que Esperamos que suceda muy pronto. Sabemos que nos estamos o están preparando uno de ustedes, y bueno, pues también votamos, ¿no? Toda la gente con el conocimiento de ustedes, y pues para eso estamos, para que servir. Los datos, si me lo permiten, de mi amigo José Luis, en un próximo banner les voy a subir con los datos para que si tienen algunas dudas, preguntas, o bien también para enseñarnos a gestionar o algún tipo de trabajo que quieran que salvemos también, ahí estamos presentes. Entonces no me resta más que agradecerle a usted el favor de su atención, el que nos haya permitido entrar aquí a su hogar, a hacer la entrevista, y pues gracias a todos los que nos están viendo, y bueno, posteriormente les enviamos la información. Claro que sí, muchas gracias por su atención. Esta es su casa y estamos dispuestos para esto. Este trabajo lo hacemos por pasión. Exacto. Vivimos de esto, pero lo hacemos por pasión. No hay ninguna otra razón. La razón económica es el complemento, pero es la pasión que tenemos por hacer el trabajo. Sí, muchas gracias por venir, José. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por habernos permitido. Esperemos que no sea la primera ni sea la última de las ocasiones que nos reunimos. Espero que no. Y pues seguimos para servirles. RPC Studio está aquí con un poquito más. Mientras nosotros nos despedimos, los vamos a dejar con una melodía que esperemos les guste, igual energética como le da hace rato, que no a muchos les agrada mucho la música así, pero bueno, esperemos que este temita también les guste. Este tema es un tema de un grupo de hace muchos años, Red Chili Hot Peppers, algo así se llamaba. Entonces dejamos con esta rolita, cuídense mucho, pórtense bonito, es día sábado, estamos en sábado, entonces que tengan bonito fin de semana, cuídense. Y es largo. Tenemos un puente de, gracias a Don Benny, ¿no? Así es. Sí, gracias a Benny tenemos un puentecito. Entonces, cuídense mucho, cuídense, pórtense bonito, nos vemos la siguiente vez, nos dejamos con una rolita. Gracias, bye, gracias.